Muy buenos días a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión del Seminario Permanente en Derechos Humanos y Cultura de la Paz, un espacio de reflexión académica impulsado por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit en colaboración con la Universidad de Guadalajara. Agradecemos, por supuesto, sinceramente su interés y disposición de acompañarnos en este ejercicio de diálogo y análisis sobre temas de gran relevancia para nuestra sociedad. En esta ocasión abordaremos un tema particularmente relevante en el contexto contemporáneo: interés superior y la participación del niño en los procedimientos jurisdiccionales en Jalisco. Y para desarrollar este importante tema contamos con la participación del maestro Héctor Adrián Valdés Reyes, profesionista con una amplia experiencia como litigante en materias civil, familiar y laboral. Agradecemos sinceramente su interés y compromiso al acompañarnos. Para el adecuado desarrollo de la sesión, le solicitamos mantener sus micrófonos silenciados durante la ponencia para evitar interferencias. Si desean realizar alguna pregunta o comentario, podrán hacerlo a través del chat o durante el espacio de diálogo que se habilitará al finalizar la exposición. Les recordamos que el enlace para formalizar su registro de participación se encontrará disponible en el chat. Los invitamos a participar activamente y a compartir sus reflexiones, las cuales enriquecen ese espacio de aprendizaje colectivo. Por lo pronto vamos a escuchar la intervención de la doctora Karen Dalina García Curiel, coordinadora del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. Doctor, escuchamos su mensaje. Muchas gracias, con mucho gusto. Y como siempre, es muy grato coincidir de nueva cuenta en una sesión más de este seminario permanente en Derechos Humanos y Cultura de la Paz. En primer término, agradecer en nombre del doctor Dante Aro Reyes, rector del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, y también del doctor José de Jesús Chávez Cervantes, secretario académico de esta misma institución, por la presencia, por el seguimiento puntual que tienen en cada una de las sesiones que hemos venido desarrollando. A dar las gracias, como siempre, por este esfuerzo que viene realizando el doctor Prieto Godoy, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, asimismo del doctor Miguel Salcedo, de la doctora Pamela Reyes, quien es coordinadora del cuerpo académico de la Universidad Autónoma de Nayarit, por los esfuerzos que vienen también realizando para que cada 15 días estemos nosotros llevando a cabo estas sesiones para estudiantes y para la sociedad en general. En esta ocasión, agradecer también de manera puntual al maestro Héctor Adrián Valdés Reyes, quien es estudiante del doctorado en Derechos Humanos de la Universidad de Guadalajara y que nos viene a hablar y a desarrollar un tema demasiado importante que tiene que ver con el interés superior y la participación de los niños en procedimientos jurisdiccionales en Jalisco. Asimismo, agradecer a todas las personas que se encuentran en esta sesión por seguirnos de manera puntual. Ya casi cumplimos nuestro primer aniversario con esta consolidación de estos esfuerzos y les damos las gracias por ello. Y pues el maestro Valdés Reyes trae un tema muy importante a esta sesión, a la sesión del día de hoy, porque el interés superior del menor, de la infancia, es un principio rector obligatorio que tiene que incorporarse en todos los procedimientos jurisdiccionales, porque es el deber que tiene el Estado de garantizar la protección integral, el desarrollo, la participación activa de los menores en cualquiera de los procedimientos. En ese sentido, y para no robar más minutos a la participación del maestro Valdés Reyes, y agradecer de nueva cuenta la presencia en esta sesión virtual, estimado doctor Prieto Godoy, que bueno que ya lo tenemos de nueva cuenta aquí en la pantalla. Muchísimas gracias, estimado Alejandro, y dejo la voz. Agradecemos sinceramente la participación y el acompañamiento académico que nos hace la doctora Karen Dalina García Curiel, coordinadora del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. Y ahora sí vamos a escuchar el mensaje que tiene nuestro presidente, el doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Bienvenido, doctor. Gracias, buenos días nuevamente, querido Alejandro. Gracias por tu presentación y tu acompañamiento en este evento. Doctora Karen García Curiel, con muchísimo gusto, con el placer de saludarla, como ya es costumbre, los miércoles de seminario permanente. En esta ocasión, como lo he dicho ya de manera muy puntual, muy correcta, pues veremos un tema por demás relevante, ¿no?
el atender siempre no solo las decisiones, sino los sentires de las infancias en procesos jurisdiccionales, pues no solo es un acto de buena voluntad por parte de los tutores o de las autoridades que se encuentren resolviendo una litis en el tema de de la impartición de justicia, sino que es una obligación, ¿verdad? Estamos obligados a ello, a atender siempre, a consultar a la niñez que se encuentra involucrado en todos los procesos jurisdiccionales y bueno, este es un tema que debe abordarse con amplitud y por supuesto la academia siempre va a poner de relieve muchos contextos que en la práctica o no se terminan o se terminan mal o se terminan con éxito también, hay que decirlo. Entonces, la academia permite eso, permite hacer un análisis holístico y transversal de los fenómenos que elegimos para estudiar y que luego podamos socializar a través de las instituciones de esta naturaleza, pues es muy importante porque por lo menos en la entidad federativa de Nayarit, este organismo garante de los derechos humanos sí es competente para ver formas en los procesos jurisdiccionales. Yo sé que no en todas las entidades, pero en el caso de Nayarit sí vemos las cuestiones de forma en el tema de procuración o de impartición de justicia o de prevención, ¿verdad? Entonces, para nosotros es muy valiosa su participación, maestro Héctor Adrián. Le agradecemos mucho su presencia y que comparta con nosotros sus avances de investigación en este tema, digo yo, tan relevante no solo para las entidades, sino para el país, en donde seguramente habrá muchas personas interesadas en dar seguimiento a su disertación, pues también tienen estos temas de investigación. Es una de las líneas que aprovecho aquí para enviar un saludo a la coordinadora del Cuerpo Académico Estado y Derechos Fundamentales. Es una de las líneas de estudio de este cuerpo que dirige la doctora Pamela Lili Fernández Reyes, a quien envío un caluroso saludo, así como a todos sus integrantes, y en el que también en las instituciones como la UAN y otras instituciones que se irán sumando, lo hemos dicho ya, pues hay personas interesadas en continuar líneas de investigación en esta temática, en torno a esta temática. Bueno, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este foro que esperamos se mantenga por mucho tiempo para beneficio de nuestras entidades federativas. Gracias. Agradecemos profundamente las palabras y el mensaje que hoy nos comparte con todas, todos y todas nosotros el presidente, el doctor Carlos Alberto Prieto Godoy. Y más y ambro, vamos a presentar al licenciado Héctor Adrián Valdés Reyes, profesional del derecho con una sólida trayectoria académica y amplia experiencia en el servicio público y la práctica jurídica. Es egresado de la licenciatura en Derecho por el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. Cuenta con una maestría en Derecho con orientación en Derecho Corporativo, programa reconocido dentro del Padrón Nacional de Excelencia del CONACYT, y actualmente se encuentra cursando el doctorado en Derechos Humanos en la misma institución. En su formación destaca también su especialización en Derecho de Amparo, así como un diplomado internacional en Propiedad Intelectual, fortaleciendo su perfil académico con una visión integral del derecho contemporáneo. En el ámbito profesional se ha desempeñado como abogado litigante en materia civil, familiar y laboral. En el servicio público ha ocupado cargos de alta responsabilidad, entre ellos titular del órgano interno de control y director jurídico del municipio de Tecatitlán, Jalisco, donde lideró procesos administrativos relevantes en materia de responsabilidad de servidores públicos. Asimismo, ha colaborado como asesor jurídico en el Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco, fue juez municipal y participó como secretario de la Comisión Municipal Electoral de Tonila, Jalisco, consolidando una trayectoria caracterizada por su compromiso institucional y su conocimiento técnico. En el ámbito académico es autor y coautor de diversas publicaciones en temas de derechos humanos, justicia y derecho familiar, destacando trabajos sobre su alineación parental en el perfil del juez democrático y el interés superior del menor, así como análisis clínicos sobre la reforma judicial en México. Su trayectoria sin duda refleja no solo preparación y experiencia, sino también un firme compromiso con la legalidad, la justicia y la defensa de los derechos humanos. Y sin más preámbulos, cedo el uso de este espacio al licenciado Héctor Adrián Valdés Reyes, quien nos
propone el tema Interés Superior y la participación del niño en los procedimientos jurisdiccionales en Jalisco. Bienvenido, licenciado. Muy amable. Primeramente que nada, quiero dar un sincero agradecimiento pues a esta Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Nayarit, así como el doctorado en Derechos del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, a todos los compañeros, amigos y público en general que nos acompañan esta tarde. El tema que voy a presentar se llama el interés superior de la niñez y la participación del niño en los procedimientos jurisdiccionales. Me van a apoyar ahorita con las diapositivas y ustedes me dicen si se alcanzan a apreciar. Comentarles pues que el tema que voy a abordar el día de hoy sería el interés superior de la niñez y la participación en los procedimientos jurisdiccionales en el estado de Jalisco. Este tema desprende de avances de la tesis que se está desarrollando actualmente en el doctorado en Derechos Humanos en el Centro Universitario del Sur. ¿Por qué este tema? Bueno, sabemos pues que los derechos humanos tienen una protección muy amplia y principalmente cuando se trata de niños, niños y adolescentes. Entonces, cuando están involucrados niños, niñas y adolescentes en los procedimientos jurisdiccionales, se deben de dar prioridad a los principios de la Convención de los Derechos del Niño, destacando principalmente el interés superior de la niñez y la participación del niño a ser escuchado. Cabe mencionar que el paradigma de la protección infantil tiene a su vez su fundamento en la Convención de los Derechos del Niño, que, reiterando, es el instrumento jurídico que otorga una protección más amplia, destacando que estos 4 principios que ya se he mencionado, como son el interés superior de la niñez, la no discriminación, derecho a la vida, supervivencia, y a que participen en los asuntos que les afecte, son principios que destacan en los procedimientos jurisdiccionales. Y a partir de esto, nuestra reforma constitucional del año 2011 se incorporó, como todos bien lo saben, el capítulo de derechos humanos y dentro de la Constitución se incorporó en el artículo 4 lo que viene siendo el principio del interés de la niñez o del menor o del infante, como lo podamos ver actualmente. Entonces, el reto central que tenemos es que respecto de este interés superior de la niñez, ha sido considerado como en la literatura científica como un concepto jurídico indeterminado que dificulta su aplicación. Y para poder alcanzar y a comprender su observancia y aplicación del derecho del niño, es entonces que la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Observación General número 14, ha establecido que el interés superior sea una consideración primordial, estableciendo un marco necesario para evaluar y determinar en qué consiste dicho principio. No obstante de que sabemos que la literatura ha mencionado que este principio pues no tiene una definición concreta y por lo tanto dificulta su aplicación. Sin embargo, nosotros en el Estado mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos criterios jurisprudenciales por los cuales ha logrado de manera parcial determinar en qué consiste ese concepto jurídico indeterminado, y que cuando se refiere al del interés superior, señala la propia Corte que es necesario que se utilicen criterios racionales, ya que este principio se compone tanto de derechos y como la satisfacción de sus necesidades materiales básicas, tanto espiritual, efectivas, y también los de sentimientos y opinión del menor. Es por ello que al referirse sobre la cuestión de los derechos humanos, es importante señalar que sus reconocimientos tuvieron una evolución histórica, que fueron, primeramente, los niños eran objetos de derecho, objetos de caridad
para posteriormente pasar a ser un sujeto de derechos con pleno autonomía progresiva. Entonces, la doble exigencia que tenemos es de que los propios derechos fundamentales exigen la promoción, el respeto y la garantía efectiva, no solo que existan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos o en la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, el propósito que se tiene que hacer es generar esa certeza jurídica para que en la aplicación de los asuntos del interés superior del niño, que son en controversia los regularmente familiares, como alimentos, custodia, visitas y convivencias, divorcios, la ambigüedad arriesga el desarrollo del menor si no se materializa su derecho a opinar libremente. Entonces, tenemos que partir de esta construcción histórica. ¿Por qué? Porque al ser reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, han pasado por una etapa de que los derechos de la infancia, estos fueron debidamente reconocidos en 1948, pero previo a ello, tenemos que la Declaración de Ginebra de 1924 fueron los primeros esbozos que hablaban sobre la protección que deberían de tener los niños, o los menores, o los infantes, como gusten llamarlos. A final de cuentas, únicamente esta Declaración de Ginebra contenía únicamente 5 principios, que después, con el reconocimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, dieron pauta a que se generara en 1959 la Declaración de los Derechos del Niño, que fueron reconocidos como un decálogo de los derechos del niño y que entonces pasaron a tener una protección, digamos, un poquito más amplia. Posteriormente, en 1966, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tanto así como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales, establecieron el derecho que tienen los menores a recibir protección de su familia, la sociedad y el Estado. Y sobre todo, de que niñas, niñas y adolescentes no sean objeto de discriminación. Y a partir de eso, volvemos a la convención más importante, que es la Convención de los Derechos del Niño, donde ahora sí se hace un reconocimiento pleno de niñas, niñas y adolescentes. De esta Convención de los Derechos del Niño, cabe mencionar o reiterar que se desprende respecto de la definición del concepto del interés superior del niño, lo manejan como un concepto triple, es decir, es un derecho sustantivo, un principio jurídico interpretativo y una norma del procedimiento, que estos han sido establecidos en la observación general número 14 de la ONU. Entonces, de esta convención, al haber establecido 4 principios rectores que deben de ser considerados y aplicados, y para que los mismos sirvan de interpretación y se hagan todos y cada uno de los derechos establecidos en dicha convención, estableciendo el principio de no discriminación, que es la igualdad plena, el principio del interés superior de la niñez, que como ya lo mencioné anteriormente, la observación general número 14 establece las pautas y lineamientos cómo se debe de aplicar, aunque no define de manera puntual en qué consiste el interés, sí nos da la pauta para poder trabajar de que todas las autoridades y en todas las decisiones que están involucrados menores, se debe considerar primordialmente al niño, evaluando su vulnerabilidad. También tenemos otro principio importante, que es el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Y el cuarto principio, que son de los que utilizo o empleo dentro de la investigación,
es el principio de participación para que el niño exprese su opinión y que en casos concretos o en la praxis se realiza mediante una escucha denominada escucha del menor. De ahí que, entonces, atendiendo a esta participación, la observación general número 12 de la ONU ha establecido el derecho del niño a ser escuchado. Y esta observación propone que se deben de cumplir requisitos mínimos para que se tenga adecuadamente esa opinión tomada en consideración en todos los asuntos que los afecten. Cabe mencionar, por lo regular o en la práctica en materia civil o familiar, se ven involucrados los niños en cuestiones de convivencia, divorcio, custodia, patria potestad. Entonces, cuando los niños tengan que participar o se vean inmersos en este tipo de asuntos, tienen que expresar libremente su opinión. Es decir, no tiene que haber presión, no debe de estar manipulado y que los encargados, en este caso los tribunales, deben y tienen la obligación de informarle sobre el asunto de qué se trata y todas las decisiones que se puedan adoptar. Entonces, como planteamiento del problema, describo que en todos los procedimientos jurisdiccionales en Jalisco, por lo menos en el partido judicial número 14 del sur de Jalisco, se realizan estas audiencias de escucha del menor, primeramente sin entrevistas técnicas previas, es decir, estas entrevistas se realizan 10, 15 minutos antes del mismo. Tampoco se hace sin ningún estudio metodológico. Tampoco se hace una evaluación. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que se vienen de esta deficiencia de la escucha del menor? Bueno, es que las deficiencias que se han advertido son de que no se detecta si los niños han sido manipulados, han sido objetos de alienación parental. Se ignora si los niños sufren o han sufrido violencia por uno o por otro padre o incluso por los familiares. Y tampoco, sobre todo, no se mide el estado real de sus necesidades físicas y emocionales en las que se encuentra el menor. ¿Qué pasa cuando lo llevan a la escucha? Pues no sabemos cómo ha sido el trato diario por el parte del padre o la madre que lo tiene bajo su custodia. Entonces, el derecho a ser oído tiene que ser no de mero trámite, tiene que ser debidamente valorado y cumpliendo con ciertas características. De ahí que planteo como una hipótesis de la investigación que la falta de capacitación especializada y multidisciplinaria del personal jurisdiccional, llámese jueces, secretarios, actuarios, personal de apoyo e incluso los trabajadores sociales, el procurador social, procurador de niños, niñas y adolescentes, psicólogos que auxilian en estos procedimientos, son la causa principal de que dicha audiencia se desahogue de manera eficiente y sin ningún rigor técnico, lo cual considero que se impacta directamente en esa valoración de la opinión del niño y resultando opiniones que en la práctica no cumplen con el máximo estándar de protección del interés superior de la niñez que está establecido en las convenciones, en los tratados, en las observaciones generales, y haciendo que el derecho de participación sea meramente declarativo y no efectivo. Entonces, partiendo de ello, se propone dentro de la investigación abordar la teoría de la tridimensionalidad del derecho. ¿Por qué esta teoría? Bueno, la teoría de la tridimensionalidad es aquella donde todo fenómeno jurídico es triple. Es decir, primero es un hecho en su dimensión sociológica,
porque la realidad clínica y el entorno social del menor, pues tiene que ser visto desde dimensión sociológica. Segundo, es un valor en su dimensión axiológica o filosófica que se refiere al aspecto ético y de justicia, en donde el derecho representa un valor o bien que busca preservar o alcanzar la dimensión donde se fundamenta y justifica la regla. Y tercero, es una norma en su dimensión formal o jurídica, porque es en donde el derecho se ofrece como una regla a seguir mediante una ley o un código para garantizar el bien de justicia representado. Esta teoría tridimensional tiene relación con lo que viene siendo el principio del interés superior del niño, porque también es un concepto triple. Es una norma, es un valor y se le debe dar prioridad. De ahí que en México tenemos varios protocolos. Primeramente, el protocolo de actuación de la Suprema Corte, que es el estándar máximo de la participación infantil, donde establece por lo menos 4 elementos que se le debe de informar y se le debe de preparar, explicándole al niño la importancia de su voz y el impacto del proceso en un lenguaje claro. Segundo, se escucha de oficio. Es una obligación ineludible del juzgador de abrir el espacio de participación, que es lo que se realiza mediante la escucha del menor en el estado de Jalisco. Tercero, tiene que tener unas condiciones de garantía, es decir, una privacidad, debe ser un lenguaje claro, amigable, con asistencia legal y especializada, intérpretes, psicólogos, cosa que en la realidad o en la praxis no sucede. Y sobre todo, que tengan una integración resolutiva. Es decir, la opinión del menor debe formar parte explícita y valorada dentro de la sentencia. ¿Qué pasa en las sentencias en el sur de Jalisco? Sí hacen referencia a que se escucha al menor, pero más nunca señalan cómo impacta su opinión. Nunca señalan si fue debidamente valorada. Y esto contraviene la Convención de los Derechos del Niño, la Declaración de los Derechos Humanos. De ahí que si tenemos este protocolo, también tenemos otro protocolo que es el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia. Este protocolo tiene una protección y suplencia, es decir, adopta inmediatamente medidas de protección y suplencia de la queja. Es decir, si el niño ha sido violentado, ahí es donde tiene que implementar este protocolo. También es de rigor procesal, porque debe ser en cumplimiento estricto para recabar pruebas y diligencias sensibles. En Jalisco existe la obligación de que, aunque no se ofrezcan pruebas, el juzgador tiene la obligación de allegarse de todos y cada uno de los medios necesarios para llegar a la verdad. Y más en el caso o en el asunto donde están involucrados o inmersos los menores, muchas veces los juzgadores dejan de lado esto. También tenemos que se debe de evaluar el interés superior del niño. ¿En qué consiste esto? Debe ser una determinación exhaustiva al momento de resolverse cualquier asunto donde están involucrados niñas y adolescentes. Y finalmente, este protocolo señala que debe de haber una reparación integral del daño y las sentencias deben ser en formato de lectura fácil, cosa que está pasando a nivel de juzgados federales, más no a nivel estado. Entonces, ¿qué pasa con la participación del niño a ser escuchado? ¿Me apoyan con la siguiente diapositiva, por favor? Oh. Nuestro estado de Jalisco tiene, tanto en el Código Civil y en el Código de Procedimientos, establece principalmente que en todos los asuntos donde están involucrados menores,
se les tomará su opinión de acuerdo a su edad, instrucción, y el objetivo ideal es principalmente evitar manipulación parental, garantizar una especialización en perspectiva de infancia y obtener la opinión pura del menor para dictar sentencia favorable, velando por su sano desarrollo. Entonces, el juez debe de hacerlo en un entorno privado, sí pasa. El psicólogo y trabajador social del DIF también. El procurador de niños y niñas también. Pero sin embargo, estas audiencias o estas que realiza la escucha del menor en el estado de Jalisco se encuentran con esas deficiencias. No tienen un lugar adecuado, situación que en diferentes países como Chile tiene una cámara GESEL donde se escucha al menor a través de unos vidrios, donde se le da una debida protección, una debida formalidad, y todos los auxiliares de justicia están debidamente eh, protegidos y debidamente preparados para poder escuchar al niño de una manera que pueden en cierta forma dar un valor real a lo que viene siendo la escucha del menor. Siguiente, por favor. De ahí que en la práctica tenemos pues que existen fallas. ¿Por qué? Como ya lo mencioné anteriormente, las entrevistas donde deben de ser escuchados los menores se realizan primeramente sin tiempo suficiente para emitir un dictamen real sobre el desarrollo físico y mental. Es decir, todas las entrevistas se realizan 5 o 10 minutos antes de inicio de la misma. Entonces, eso no nos puede determinar realmente cómo está en su aspecto físico y mental un niño. También carecen de ausencia de metodología. Las entrevistas que se realizan en la práctica se realizan sin tener test previos para detectar precisamente eso, si existe violencia, manipulación o saber el estado real de niños, niñas y adolescentes. ¿Y qué pasa? Simplemente cuando realizan la entrevista, pasan a escucharlos, simplemente pasa a ser una formalidad. Entonces, ¿y qué ocasiona esto? Que hay una opacidad del testimonio porque el mismo testimonio se guarda por separado, excluyéndose del expediente principal. ¿Y qué pasa con ello? No sabemos o no se sabe exactamente si ha sido víctima por parte de los progenitores o ha sido objeto de violencia, ha sido objeto de manipulación. Entonces, esta escucha en la práctica tiene como resultado que la operación es a ciegas, porque viola el derecho a ser oído y vulnera el interés superior del niño. Y como consecuencia de ellos, más grave aún, resulta que no son valorados en la sentencia, ni tampoco se toma en cuenta si su opinión de este menor ha sido fundamental para que el juez pueda emitir una resolución acorde a las necesidades, protegiendo su bienestar y su sano desarrollo de dicho menor. Por eso se pretende, con esta investigación, buscar principalmente esa protección que está enmarcada en la Convención de los Derechos del Niño, en la Observación General número 14, en la Observación General número 12, en la Convención de los Derechos Humanos, o sea, en todos esos, aplicando los criterios que está estableciendo nuestra Suprema Corte. Siguiente, por favor. Entonces, como conclusiones y una propuesta estructural que se propone en esta investigación es que se tengan que realizar, previo a la escucha de menores, estudios con metodología previamente estructuradas. En una ocasión, un evaluador me decía,
le vas a generar más carga de trabajo a los juzgados, le vas a generar más, que se alarguen más los procedimientos. A lo que yo le respondí, dije, bueno, no se trata de que los procedimientos se alarguen, porque sabemos que un procedimiento, y más cuando están involucrados menores, y más cuando existe una aversión entre los propios padres, puedan hacer el tiempo necesario para que estos juicios duren años. Y mientras tanto, de tener un niño en una situación vulnerable, pues pasan años y el niño nunca ha sido realmente valorado ni tampoco ha sido beneficiado de su protección integral. Lo que se pretende es que es imperativo implementar estudios psicológicos y sociales antes de la audiencia. Sabemos bien que los procedimientos jurisdiccionales, si desde un momento dado que se presenta una demanda, se admite, desde ahí, desde ese momento se tendrían que realizar o ordenar los estudios previos para evitar que lleguen en un cierto modo a la audiencia y que por 5 minutos o 10 con un análisis o un estudio completamente diferente. ¿Y qué se propone? Entonces, si se realiza un estudio con la correspondiente metodología, correspondiente estructura, se puede valorar realmente si el niño ha sido objeto de violación de derechos humanos, o también de agresión por parte de los progenitores. Y también se propone que estas decisiones sean debidamente informadas. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando un juez toma una resolución de un menor cuando las entrevistas en la práctica se realizan 10, 15 minutos antes? Bueno, pues que no va a tener un elementos suficientes para poder detectar si los menores han sido violentados o manipulados. Y lo que se pretende es que estas decisiones vayan encaminadas en base a las obligaciones que tienen los juzgadores de poder en un momento dado, de allegarse de todos y cada uno de los medios, de cada uno de los elementos, para poder saber con exactitud cómo se encuentran los menores. Entonces, partiendo de estas decisiones, se debe de partir de lo que ya se tiene. Primeramente, de las referencias que son sobre todo claves como la Convención de los Derechos del Niño, donde se establecen prácticamente todos y cada uno de los derechos y garantías que deben de gozar los niños, niñas y adolescentes. La observación general número 14, donde se establece también qué es el interés superior del niño. La observación general número 12, que es la obligación de los juzgadores de cómo deben de cumplir con los requisitos mínimos e indispensables para poder llevar a cabo una audiencia de escucha de menores. Sin embargo, también tenemos los protocolos de la Suprema Corte, que han sido con perspectiva de infancia. Y sin embargo, si hacemos esta propuesta de estudios previos antes de la audiencia, podamos llegar a deber realmente a garantizar ese interés superior del menor, cosa que en la práctica está pasando. E incluso se ha peleado en los asuntos de que el interés superior del menor lo vean de otra forma diferente los juzgadores. Y sin embargo, a pesar de encontrar esa renuencia, se ha tenido que acudir a tribunales federales para que sean ellos los que en un momento dado puedan apoyar y proteger debidamente el interés superior del niño, que considero no tendría caso, porque precisamente los juzgados de primera instancia son los que tienen a la mano situaciones más vulnerables en cuestiones de niños. De ahí que, por eso, se propone que esta solución que propongo se haga desde la perspectiva de la teoría de la tridimensionalidad del derecho. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, esto nos da base a que en un momento dado exista una debida protección y y garantizando el interés superior del niño y su debido opinión en todos los procedimientos jurisdiccionales.
Siguiente, por favor. Bueno, de mi parte, pues prácticamente sería todo. Muy agradecidos por su atención y quedo atento a cualquier pregunta o sugerencia. Muchas gracias. Agradecemos profundamente al maestro Héctor Adrián Valdés Reyes por su destacada participación en este seminario permanente en Derechos Humanos y Cultura de la Paz, así como por la claridad y relevancia en los aportes compartidos en su exposición. Su intervención, maestro, sin duda enriquece este análisis de reflexión en torno a esos temas fundamentales. Y bien, ahora, si me permiten, abriremos un espacio de diálogo para que puedan interactuar con nuestro ponente. Los invitamos a utilizar el chat o a levantar la mano virtual para compartir sus comentarios o realizar algunas preguntas. Les recordamos también que el enlace para formalizar su registro de participación se encuentra disponible en el chat. Si me permite, maestro, le comparto dos preguntas. Gracias. Vamos con la primera. Dice, ¿de qué manera se puede garantizar que la voz de las niñas y los niños y adolescentes sean realmente tomadas en cuenta en los procedimientos jurisdiccionales? ¿Me puede repetir, por favor? Sí, tan Sí, amable. dice, ¿de qué manera se puede garantizar que la voz de las niñas y los niños y adolescentes sean realmente tomadas en cuenta en los procesos jurisdiccionales? Considero que para que se pueda tomar en cuenta ello y pues realmente garantizarlo, se tiene que primeramente profesionalizar a los auxiliares de la justicia. ¿Por qué? Porque prácticamente ellos son los especialistas en un momento dado, van a saber con exactitud cómo se encuentran los niños. Y si ellos no están capacitados, no están preparados, llámese un trabajador social, un psicólogo, entonces va a haber deficiencias en todos los procedimientos jurisdiccionales. Mientras no exista una debida especialización por parte de ellos, entonces sí se tendría que buscar ver la forma o la manera, por medio de recursos legales, de estar atacando esos dichos o esas comparecencias por parte de los auxiliares de justicia. Gracias, maestro. Nos hacen llegar también otra pregunta. Dice, ¿cuáles serían los principales retos que enfrentan ya las autoridades al momento de aplicar el principio de interés superior en la niñez? Los principales retos que enfrentan es que deben de aplicar la Convención de los Derechos del Niño, sobre todo, los protocolos con perspectiva de infancia y sobre todo que tienen que llegarse de todos los medios que sean necesarios o posibles, porque aunque no son los especialistas, los juzgadores tienen esa obligación que les señala la propia legislación de poderse de llegar de todos los medios necesarios. Sin embargo, por el cúmulo de trabajo, por la cuestión, por los tiempos o por pereza, se puede decir, omiten esta parte tan más importante. Y si en un momento dado queremos que realmente se protejan, es ahí donde se tiene que estar peleando directamente y que pasen todos los asuntos. Tienes que pelearte con la autoridad para que precisamente sean ellos los que en una forma tengan que buscar esa protección integral del interés superior del niño. Y mientras tanto no se preparen o no busquen de allegarse de todos los medios, pues vamos a ver que son las decisiones que se tomen en todas las sentencias van a ser de mero trámite y no van a ser en un momento dado con la protección que se está buscando de la Convención de los Derechos del Niño. Gracias, maestro. Le comparto algunas felicitaciones que nos hacen llegar a nuestro chat. Arturo Quintero nos dice, felicidades por la destacada ponencia, maestro Héctor. El usuario Amor Alegría dice, muchas felicidades, muy completa la presentación e importante para proteger el interés superior del menor. Me gustaría hacer una sugerencia de mi parte, si me permiten el uso de la voz. Claro que sí, con gusto le damos el uso de la voz. Eh, Josefina Guerra Vélez dice, muchas felicidades, maestro Adrián, por su excelente disertación, muy clara y enriquecedora. Gracias. Karina Rentería dice, sin duda alguna, un gran reto para el Estado y la sociedad adecuar la legislación para brindar mejores garantías a niñas y niños. Felicidades, maestro, por tan importante ponencia.
Juan de Santiago nos llega un mensaje también, dice, excelente maestro Adrián, tema de relevancia sobre todo porque en la realidad, como bien lo asienta, no existe una debida atención mediante protocolo estandarizado y con atención al interés superior de la niñez para realizar una debida escucha y que se juzgue en atención a ese contexto en particular. Mirna Jacqueline Nava Pérez también nos hace llegar otro mensaje, dice enhorabuena, maestro Adrián, gracias por compartir su oportuna y relevante disertación. El usuario Nay dice muchas felicidades, maestro Héctor. Mariana Figueroa dice yo quiero el uso de la voz para dar una opinión breve. Claro que sí, Mariana Figueroa, si nos estás escuchando, adelante por favor. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, sí. Sí. Mire, maestro, pues muy importante la ponencia que nos está brindando sobre la reforma del artículo 4 constitucional referente pues al interés superior de la niñez. En este caso, pues sí entendemos que el menor puede opinar, pero no puede decidir por sí solo. Por eso las autoridades deben de analizar integralmente, haciendo peritajes psicológicos para que el menor, en este caso, se proteja porque los estudios psicológicos no siempre son obligatorios, pero muchas veces sí son necesarios. En los casos que vemos de violencia vicaria, que es muy común que vemos al menor desprotegido por parte de las autoridades porque no hacen las diligencias correspondientes. Gracias. Agradezco los comentarios y sí es cierto, desafortunadamente, aunque lo tengamos dentro del artículo cuarto, siempre nos vamos a encontrar con algo de las propias autoridades. Es por ello que en ocasiones se tiene que trabajar e insistirle al juzgado en que conozca de un asunto que tiene que velar precisamente por el interés superior del niño. Y efectivamente, la violencia vicaria también entra dentro de todos los asuntos que omití mencionar. Pero sin embargo, hay obligaciones del juez de allegarse de todos los medios. Y mientras tanto, sabemos que existen periciales que pues no son fundamentales, perdón, no son determinantes, perdón, valga la expresión, no son determinantes para que efectivamente saber la situación real de los menores. Sin embargo, dan una idea o dan una pauta para que realmente el juez, en base a esos dictámenes, pueda llegarse de otros medios. Como ya lo comenté anteriormente, existe la obligación de los juzgadores de llegarse de todos los medios. Así lo señala nuestro Código Civil en Jalisco. Y sin embargo, si se desprende de un dictamen pericial una situación de hecho que no es favorable para el menor, entonces, ¿qué sucede? Los juzgados, por situaciones de trabajo, tiempo y esfuerzo o cúmulo que tengan, pues lo omiten de alguna u otra manera. Entonces, la idea es, o lo que se propone en esta investigación en un momento dado es de que se cumpla realmente el objetivo de la observación general número 2 y número 14 en atención a la convención. Y sobre todo, que también estoy proponiendo dentro de mi tema de tesis, es realizar una aproximación de un concepto jurídico del interés superior del niño, que la literatura lo dice que es indeterminado. Bueno, estoy apostando junto con mis directores a arriesgarnos a aterrizar. Pero sí es cierto su opinión y oportuna, licenciada Mariana, y le agradezco mucho lo mismo. Muchas gracias a todos quienes participaron. Tenemos más intervenciones. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Sí, muchísimas gracias. Bueno, me parece formidable y muy agradecida de que exista este tipo de intervenciones en derechos humanos, debido a, yo creo que el mayor tesoro que podemos tener en el mundo es la niñez y agradezco tanto al maestro Adrián que se encargue de ello. Una pequeña sugerencia en cuanto al protocolo de escucha, sobre todo en la observación general número 12 del comité.
Debido al mosaico cultural que presenta tanto Jalisco como Nayarit y las diferentes etnias o subculturas de nuestro estado y también de allá de nuestro hermano vecino estado de Nayarit, como los Wixárika, los Nayeri, que son los Coras, los Nahuas, en Altos de Jalisco, aunque pudiéramos decirse que sí está dentro de nuestra cultura, hay bastantes distinciones en cuanto a la hegemonía de la masculinidad, también zonas urbanas marginadas y comunidades migrantes del retorno. Entonces aquí la sugerencia, maestro Adrián, es de que aparte de este modelo tripartita que usted sugiere, hay una parte que vi que es la parte social, yo sugeriría la dimensión antropológica, porque, pues bueno, creo que los peritajes psicológicos y de trabajo social se quedarían muy cortos para poder entender la cosmovisión y se requiere en estos aportes concretos, en su protocolo, mi sugerencia, un peritaje cultural, mediación intercultural, revisión de estándares de desarrollo y formación de operadores para que también se tomen en cuenta estas distinciones culturales. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias por su participación. Maestro, le hago llegar un comentario que nos lo comparte José Luis Amudio Zamora. Dice, entonces lo que propone es que previo a la escucha del infante o adolescentes debe practicarse una pericial psicológica y trabajo social. También nos hacen llegar Perdón. otro comentario. Sí, adelante, maestro. No. Bueno, respecto del comentario que hace el maestro José Luis Zamudio, Adelante. lo que se propone es de que desde un inicio se pueda realizar estudios necesarios para poder determinar una situación de la valoración de la escucha del menor. Sí, puede practicarse una presión psicológica y de trabajo social. Sin embargo, no todos los asuntos son iguales. Algunos tienen mayor, digamos, mayor dificultad, que sabemos pues que es divorcio, custodia, patria potestad y convivencia, alimentos también. Entonces, sí es una de las formas, de las cosas que se propone dentro de la investigación, es hacer esas prácticas periciales para que en un momento dado al desarrollo de la audiencia de escucha de menores se pueda contar con los elementos necesarios y poder tomar una determinación en la sentencia respectiva. Gracias, maestro. Le comparto el último mensaje que nos hace llegar Alfonso Ramos Guzmán. Dice, mis felicitaciones al maestro Adrián Valdés. Toca un tema de gran interés jurídico porque los niños son los futuros ciudadanos. Eso es correcto. Maestro, ¿algún mensaje para finalizar su presentación? Pues más que nada agradecer estos espacios que nos brinda la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, en coordinación con el doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario del Sur. Creo que estos espacios que ustedes nos brindan son muy importantes porque nos permiten, en cierta forma, a todos los compañeros que han participado, brindar un poquito de avances de nuestras investigaciones, que todas son pertinentes, son relevantes y sobre todo, pues, que nos permiten este diálogo y que no es lo mismo una situación que se ve en el estado de Nayarit, en Colima o acá en Jalisco. Nosotros, pues la visión que en su caso particular del suscrito, pues es lo que he visto en la práctica judicial. Entonces, pues espero que con esta pequeña intervención sirva de referente pues para prácticas futuras. Agradecido de antemano y pues muchas gracias de nueva cuenta. Agradecemos profundamente las valiosas preguntas, comentarios y reflexiones compartidas durante este espacio de diálogo. Bien, ahora vamos a proceder ahora a la lectura y entrega del reconocimiento a nuestro distinguido ponente invitado.
Les recordamos también que el link ya está disponible en el chat para que ustedes puedan hacer su registro de participación. Y le doy lectura a la constancia que dice así: la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, la Universidad de Guadalajara, el Doctorado en Derechos Humanos CUSUR y el Cuerpo Académico Estado y Derechos Fundamentales otorga la presente constancia al maestro Héctor Adrián Valdés Reyes por haber dictado la conferencia Interés Superior y la participación del niño en los procedimientos jurisdiccionales en Jalisco, dentro del Seminario Permanente en Derechos Humanos y Cultura de la Paz, realizado de manera virtual, hoy 6 de mayo del 2026. Y bueno, en nombre de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, reiteramos, como siempre, nuestro más sincero agradecimiento al maestro Héctor Adrián Valdés por su valiosa participación y por sumarse a este seminario permanente. Asimismo, agradecemos a todas, a todos y a todos ustedes por su presencia y por formar parte de este ejercicio de análisis y construcción de conocimiento en materia de derechos humanos. Los invitamos a acompañarnos en las próximas sesiones del Seminario Permanente en Derechos Humanos y Cultura de la Paz. Y pues con esto damos por concluida la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia y que tengan un excelente día. Hasta luego.